Hoy estamos en enero del año 2022 y estamos con Isidro, don Isidro Moreno Núñez. Bueno, queremos hablar con don Isidro para que nos dé testimonio de su vida. Don Isidro es sacerdote y tiene ya una edad, pero lo mejor será que usted mismo se presente a las personas que nos están viendo. Isidro. Muy bien. Cuéntenos. Pues soy, como decía Joaquín, soy Isidro Molino Núñez, para que conste el nombre. Normalmente, pues, soy un totanero. Y eso quiere decir que no, ni me escondo de ser sacerdote, ni me escondo ante nadie de decir que soy totanero. Soy de una familia humilde de aquí del pueblo. Mis padres pues eran pues populares también. Mi padre porque tenía en su tiempo un carro de transporte. Él era molino, él lo conocía en todo el mundo por molino. Y luego mi madre pues era una mujer del pueblo, también totanera, y precisamente ella pues se dedicó en lo que pudo a hacer jabón. Por eso le decían Juana la del jabón. Y esa es la vida. En esa vida me encontré luego con mis hermanos, ¿no? Yo soy el que está del centro de los 7 hermanos que éramos. 5 hermanas y 2 hermanos solamente, ¿no? Bueno, Isidro, ¿usted nace en qué año? Cuéntenos en qué año nació y cómo fue su infancia. Bueno, pues yo nací en el 1941. Quiere decir que ya tengo los 80 años y poco, pero sí. Nací en agosto, o sea que soy bueno porque tendré que tener buenas. Dicen que el mejor mes para uno es agosto porque tienen vacaciones, se pueden ir a la playa y toda esa serie de cosas. Pero creo que a mí me llevaron poco a la playa, no es porque estuviera muy lejos, sino de aquí a Mazarrón era la playa donde yo he estado de pequeño. Nació usted justo al final de la Guerra Civil Española y justo cuando estaba la Guerra Mundial en todo lo suyo. Sí. Y los años 40 fueron terribles en España. Cuéntenos sí. ¿Cómo recuerda usted esa época de su vida? Pues hay una cosa que podemos decir, porque ayer mismo se lo decía a uno que nació de misma edad de la mía, y éramos muy vecinos, ¿no? Vivíamos pues una casa por medio, entre una casa y otra estaba una casa, y allí nací, la casa, vivíamos con mi abuela, porque no teníamos casa propia, de mis padres. Ellos vivían en la casa, o vivíamos, y allí nacimos. ¿Qué me puede decir de todo eso? Si hay hambre, tuvimos. Después, con motivo de la guerra, pues, tuvimos más. ¿Qué hacíamos? Pues como los zagales, teníamos una cosa, un detalle que recuerdo mucho, y muchos de mis compañeros pues también se recordaban. Sí, porque hablamos de unos años terribles de bloqueo internacional a España. Hay un bloqueo, sobre todo cuando Hitler pierde la Segunda Guerra Mundial, y hay un bloqueo internacional que tarda por lo menos 10 o 15 años en desbloquearse cuando llega Eisenhower
a ser presidente de Estados Sí, Unidos y llegó al acuerdo con Franco, ¿no? sí. Todos esos años son terribles. ¿Cómo vivía la gente durante esos años? Porque los testimonios que tenemos de gente de su edad es que eran unos años terribles. Y bueno, en todos los aspectos, no solamente ya es una cuestión de la alimentación, ¿eh? Fundamental, claro, si uno no come, no vive. Y entonces resulta que también pues, comíamos poco, por desgracia, pero así estaban. No éramos nosotros. Era, pues yo diría que en mi pueblo, en este pueblo, pues así estuvimos. Y los niños que nacimos en esa época, pues lo pasamos mal. ¿Cómo salimos para adelante? Pues con el trabajo de mi padre, de mi madre, la familia apoyaba lo que podía, pero vamos, caprichos, pocos. Algunos caprichos eran muy raros, ¿no? Pero bueno, algo también había, porque también había gente que lo pasaba mal, pero había una cosa que para mí sí, como totanero, hemos pasado mal el tiempo, pero lo hemos vivido bien. ¿Por qué? Porque en mi pueblo, o este pueblo al que hablamos, ¿no?, sí hemos tenido compañerismo, amistad, cariño, amor, hemos tenido de eso. Yo de pequeño pues he tenido muchas personas que me han ayudado, de mi familia, de la familia de al lado, de otras familias que a lo mejor por circunstancias pues vivían aquí y ahí está. Y eso hemos estado. Y eso. En aquellos años tan complicados, donde porque Totana fue un pueblo en la guerra civil vencido, de hecho las tropas franquistas entraron aquí a lo último, ¿no?, cuando sí. se rinde Cartagena y tal. De estas cuestiones, durante su infancia, ¿se hablaba en la familia, se hablaba en la calle, o era un tema quizá tabú del que no se podía ni hablar? Bueno, yo en mi caso, digo, ¿no?, y en mi familia, pues la conversación del problema que teníamos, pues era lo perentorio, lo que más urgía. Íbamos un poco a la acción inmediata. ¿Por qué? Porque no teníamos perspectiva por ningún sitio. Veíamos mal España, veíamos mal muchos pueblos, y así estamos, y allí vivía. Ya digo que para mí, por vivir en mi pueblo o en el barrio donde yo me crié, pues teníamos muchas personas que estaban muy conscientes con la realidad, otros que eran más políticos, que nosotros lo decíamos, y ese es político, no sé si como los de ahora, pero vamos, bastante tienen que parecerse, porque la política tiene sus más y sus menos. No, pero en aquella época estamos hablando de los años 40, que uno, si no era del régimen, era muy peligroso ser político, ¿no? Sí, ser político era, verdad, difícil. Yo en mi edad de pequeño, pues no he sido, ni he tenido, a mí me echaban del cine, porque yo no asistía a las reuniones de los juveniles, entonces, pues... Era la OGE, ¿no? OGE. La OGE, Organización Juvenil Española, sí. Y entonces, pues, nos pusieron el castigo a los que no íbamos,
porque no es porque no quisiéramos ir por las circunstancias, sino simplemente porque no nos decía nada. Nosotros teníamos otras perspectivas, por lo que se ve, ¿no? Pues yo no iba, no porque tuviera que hacer muchas ¿Y cosas. cuál era ese castigo de no pertenecer a la OGE? Pues era una de las cosas que aquí se llevaba, era el no dejarle entrar al cine. Y si entrábamos al cine por circunstancias cualquiera, claro, con su correspondiente entrada, ¿no? Pero nos echaban. Es decir, si no el joven que no era de la OGE, de la Organización Nacional de Juventudes, no podía entrar al cine. Sí, bueno, podía entrar al cine, pero sí asistía a las reuniones que tenían los de la OGE, Frente Juventud, de este mundo, ¿no? Que gracias a Dios, por lo menos, lo hemos pasado, ¿no? Y hecho es de que yo tengo ya 80 años, ¿sí? Y eso ha pasado. Eso para un joven, que normalmente los jóvenes, cuando yo ya también soy un poco más mayor, pero sabe usted que cuando somos jóvenes somos un poco, ¿cómo le digo?, un poco rebeldes, ¿no? El punto de rebeldía. Entonces, esas obligaciones en su juventud, ¿cómo le sentaba a usted y a sus compañeros y a sus... No, bueno, había que pasar por el aro, vulgarmente hablando, ¿no? Entonces, pues había que hacerlo. Bueno, yo podía yo disfrutar de cosas que nosotros no teníamos ni podíamos, y en sí, pues así estábamos, pero con ánimo de que esto pasaría. Y eso sí. Sí, porque hablamos que en Totana, Sí. en estos años, lo que llamaban el campo de trabajo, ¿no? Era el campo de concentración que estuvo funcionando prácticamente hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, sí, estuvo tiempo. ¿Qué recuerdos tiene usted de eso? ¿Qué referencias nos puede dar? Bueno, yo las referencias tengo cuando de lo más consciente, pues es que salimos. Yo me fui al seminario, entonces resulta, tenía una confianza con los seminaristas de Tutana, formábamos un grupo, y ese pues nos animábamos unos a otros, esto es verdad. Y entonces pues podíamos un poco solucionar algunas cosas, gracias a que pudimos estudiar, gracias a que pudimos salir y sacar no una carrera, porque esto es lo que decían de una carrera, y yo decía, sí, yo tengo carrera, la del pelo, que entonces llevaba la carrera en el pelo, pero otra cosa no podía, y otros ni siquiera la del pelo, ¿no? Que también gordo. Porque hablamos de que a qué edad entra usted en el seminario y por qué. ¿Por qué decide usted en un momento dado tomar ese camino en la vida? Sí, bueno. Quizá porque otros eran más complicados. En la situación mía personal, pues me ayudó, lo que decía, la familia, me ayudó mucho también el entorno, los vecinos y todo, y había un sacerdote, bueno, fue sacerdote después, estaba en el seminario, y entonces formábamos un grupo, y entonces en grupo estuvimos, pues, llegamos a juntarnos bastante, 20 y tantos, ¿no? Queridos o adolescentes de entonces, y ¿De qué año hablamos? ¿Qué edad tenía usted? yo tenía, cuando yo entré al seminario, cumplía los 15 años. Estaba ahí entre los, cuando entré al seminario, ¿no?
Año 1957. 1957, 54, 55 fue cuando estuve en un colegio que había también, el colegio de los padres, del convento, que se decía, el convento, ¿no? Y allí pues estábamos preparándonos para el seminario, hicimos el ingreso, unos cuantos, ¿no? El ingreso en el seminario. Motivo, pues yo me gustó lo que me ayudó y toda la ayuda que me prestó de pequeño, uno que fue sacerdote y murió precisamente al poco de venir yo aquí retirado. O sea, que ya habíamos pasado tiempo. Y esa fue la ayuda que tuve. Yo vivía al lado del convento, me decían que porque yo no me había hecho un religioso, capuchino. Bueno, lo he tenido siempre como muy, con agradecimiento en mi vida, de la ayuda que he tenido del convento, o de los padres del convento, ¿no? Y esa fue la razón, digo yo, bueno, por supuesto, pensando en que la razón humana, pues vale, y son importantes, pero también está, pues mira, ¿por qué yo sí sacerdote y otros no sacerdotes, aunque fueran, o a lo mejor no es, aunque fueran, son mejores que yo? Porque eso es sí, la cuestión es de que la vocación es un don que nos da Dios. Porque a mí sí y a otros no, eso lo sabe Dios. Yo ahí no me puedo meter. Sí, porque Isidro, hay bastantes personas de total nada, incluso, ¿no?, de su generación, que estuvieron en el seminario, sacaron la carrera y luego no siguieron como cura, sino se dedicaron a ser maestros, a hacer otras profesiones. Sí. Eso se daba bastante. Se daba, y se daba, ¿verdad? Por eso digo, ¿por qué yo sí y otros no? Nosotros llegamos al grupo que habíamos, que salíamos juntos, y ahí va el grupo de los seminaristas. Entonces éramos seminaristas, íbamos juntos para allá y para acá, hacíamos excursiones, hacíamos juntos también con otra gente de aquí, no era del seminario, sino nosotros no tuvimos nunca de decir, no, tú eres de los nuestros y no, no eres de los nuestros. En eso sí, yo por lo menos he procurado ser siempre de lo que se dice vulgarmente, del pueblo. Y eso lo llevo a gala. Sí, por terminar con lo del seminario, porque podríamos decir que irse al seminario sería un poco para las clases menos pudientes, para la gente menos pudiente, la posibilidad de poder estudiar, tener un estudio. Eso pudo hacerse y de hecho se hizo. Por eso yo digo, a mí sí, ¿por qué? Por eso, por yo se lo doy gracias a Dios, de haber sido seminarista en esas circunstancias. Le doy gracias a Dios porque me ha hecho sacerdote. Bueno, usted entra en el seminario, estamos hablando de años 50 y tantos, cuando ya precisamente España empieza el desbloqueo y empieza un poco los planes de desarrollo y empieza a desarrollarse. Sí. ¿No? ¿Qué experiencia tiene usted en aquella época? Porque ahí también surgen un poco dentro de los mismos sacerdotes, usted me corrige si no es correcto, digamos un poco las dos Españas también están dentro de los sacerdotes, ¿no? Sí. Cuéntenos, nos interesa mucho saber esto. No, la cuestión de que hay, entonces surge pues el problema que has planteado.
que hay unos que sí y a otros que no. O sea que hay gente, tuve compañeros míos, de los que se apartaron porque éramos religiosos, y más por nosotros, o a mí, porque era pa' cura. Y eso de ser pa' cura suponía salirse de la clase, salirse del pueblo, dejar cosas legítimas e importantísimas para la vida de la persona. Hay compañeros míos que eran, diríamos, del régimen. Yo no fui nunca del régimen, gracias a Dios. No porque no diga era si dictadura o no dictadura, que eso ya es cosa de los políticos, como yo digo, entre comillas, que son. Y entonces resulta que yo, por lo mismo que sufrí las consecuencias de no ser del grupo, y salirme de allí, y lo que te decía antes, ¿por qué a mí me echaban del cine? Pues me echaban del cine porque yo no asistía a las reuniones que oficialmente estaban constituidas, por así decirlo. Pero también sufrió represalias ya siendo sacerdote también. Bueno, Una vez ya es usted sacerdote, también hay ahí un cierto estoy a favor del régimen o no, y ahí también hay consecuencias. Sí, no, bueno, yo siempre he tendido a no salirme de clase. Yo soy de clase pobre, quiero estar con los pobres, quiero estar con las personas oprimidas, quiero estar de eso, sí. Yo he tenido que correr por encima, por delante de la policía, los grises, entonces. Y estando en el seminario. ¿Y cómo ve un sacerdote de sus años, de los años 60, cuando en el periódico se veía una foto de Franco bajo palio? Cuando bajo palio normalmente debe ir solamente la Sagrada Forma, ¿no? ¿Qué impresión que le daba a usted ver esas fotografías? Pues fatal, perdona, que sea así. Yo eso nunca lo he aceptado, ni lo sigo aceptando, por supuesto, nada de... He querido ser de abajo, en lugar de estar arriba, porque estar arriba se ven todo desde otra perspectiva, y entonces pues yo he vivido en esa clase de la que me glorío de pertenecer. Otros pues tendrán otras aspiraciones. Y entonces llegamos a un punto interesante en su vida, que es usted, no sé si el cargo correcto es capellán de la cárcel. Sí. ¿No? ¿Cómo llega usted a ese puesto y cómo es su experiencia dentro de la cárcel? Pues fue bueno, el sello capellán de la cárcel, han sido 36 años seguidos. 46 años fue capellán. 36 años seguidos. De un día a otro, desde que empecé como capellán hasta noviembre, que fue cuando ya desaparecí oficialmente de capellán de la cárcel. El hacerse capellán de la cárcel puede ser un poco por lo que me está diciendo de que quería estar con los pobres, con la gente más necesitada, con los más desafortunados de la Precisamente de la sociedad. Esa es la razón que has dicho. Yo tuve la ocasión. Pues, yo era cura de San Manuel la Verde, la prisión que se iba a hacer, hubo varias opiniones donde iba a ir a la nueva prisión. Entonces resulta, la llevaron allí al Mayallo, que es la finca de donde está ahora mismo también la prisión en Murcia. Sí, dentro de esos 36 años,
habrá conocido muchísima gente de muchas generaciones, prácticamente de 3 generaciones. ¿En la cárcel es donde está la gente más mala No. del mundo? Yo siempre he luchado y he luchado por esas personas que han tenido menos suerte que yo. Y eso me ha llevado a decir, te quiero, te amo y tienes un amigo. Y aquí estoy para ayudar. Esa fue la razón de ella. Yo sí, me tiraba más, por así decirlo, el estar con ellos que el estar en otro sitio. Y por eso dije, bueno, le dije al obispo, si no tiene usted quién, yo aquí me estoy. Y eso me ha durado pues 36 años, que se dicen pronto. ¿Dentro de las paredes de la cárcel hay gente buena? Muchos. Muchos. ¿Mala propaganda? Sí, muchísima. Pero había que hacer algo por ello. Yo le dije al obispo, si usted no quiere, no tiene el cura, ni tiene el cura, yo dejo de ser cura de Sangonera la Verde al pueblo que quería mucho, porque también me ha ayudado, porque han sido también así. Y entonces resulta que es fundamental en ese sentido. Yo soy capellán. El sistema penitenciario, desde la época de Franco, que usted Sí, de capellán, sí. hasta hace poco que ha sido usted capellán allí, ya en total democracia, el sistema penitenciario ha cambiado bastante. ¿Nos puede contar un poco cómo era antes y cómo es ahora ese sistema y cómo se ayuda más o menos a las personas que tienen que cumplir condena? Sí. Bueno, hay una cosa muy sencilla, y es que yo cuando dije de irme de hacerme voluntariamente capellán de la prisión, pues estuve apoyado por las personas, muchas de Sangonera, fueron los primeros y yo con ellos, o ellos conmigo. Ahí no había nada más que... Hicimos una cuestión, ¿por qué estas personas están así? ¿Y cuáles son las causas de todo esto, estas circunstancias? Nosotros decíamos, o me decían, ¿no?, y lo veíamos nosotros, ¿no?, es que las cárceles de los pobres, porque en ricos no veíamos ninguno. Los que querían enriquecerse mal, claro, estaban como aquel que dice, lo veíamos, pero quisimos precisamente transformar esa situación. Luchamos, sí. Yo he hecho muchos viajes de reuniones. Precisamente yo fui a una reunión a Madrid de capellanes de prisiones y precisamente era el único cura secular, que no era religioso. Yo no tengo ninguna clase de religión, ¿no? Entonces resulta que fui el primer cura y único que me encontré en esa reunión en Madrid. Me acuerdo que fue precisamente también con el que fue el primer, como aquel que dice, el primer cardenal,
que yo conocí. Tarancón. Cardenal Tarancón fue una figura excepcional. Excepcional, claro. Excepcional. Yo O sea, recuerdo... fue en Madrid, me lo encontré. Allí estuve. En los años 90 estuvo aquí en Totana y precisamente estuvo delante de nuestras cámaras, por ahí estarán también, pues, las imágenes, lo mismo que está usted ahora, bueno, fuimos sí. y era una persona excepcional. Excepcional, ¿eh? Un santo. Y ya está. Así. Y métele todo lo bueno de santo. Quitándole todas las cosas. Que tuviera con sus cosas particulares. Bueno, si hay alguna persona grande, pues es uno. Para mí fue él. Además, en momentos muy difíciles de la vida de este país, en plena transición, supo estar en su sitio, en el sitio justamente que me está usted definiendo. Sí. En el sitio de estar con la gente, con los pobres, con la... Pues, eso, la verdad es que yo tengo suerte y por ahí me tiré. Pues ya conocí a otros capellanes de prisiones y toda esa serie de cosas. Y lo que hicimos, la iglesia lo hizo la iglesia, también con el permiso yo tenía el permiso del obispo, por lo menos, de todo, porque estuvimos transformando, lo que me preguntaba antes de cómo ha sido todo esto de la... Sí, bueno, me gustaría saber los motivos por los que en los años 60, ¿no? Prácticamente, Sí, que sí. usted entraba la gente a la cárcel, supongo que serán diferentes a los motivos por los que están hoy en día. Sí, Eso es lo que quería que me explicara un poco. Sí, no, por eso es la transformación a través de la... Es que nosotros desde aquella reunión primera donde estuve yo, que allí pues, como anécdota, pues resulta que cuando íbamos a presentarnos en Madrid, nos juntamos, pues, vaya, habíamos, entonces, cuando estaba el cardenal Tarancón y eso, que luego también nos ayudó mucho porque era también, diríamos, de nuestra cuerda, otro obispo íntimo de Tarancón, que era Monseñor Osés, que fue obispo de toda la parte esa de arriba, de Solsona, fue obispo de Solsona también. Es decir, que ha tenido usted relación con otros curas de todo el Estado español, prácticamente. Sí. ¿No? Yo me he juntado con todos. Y entonces había, en aquella época, había unos compañeros suyos, unos sacerdotes, en el País Vasco muy comprometidos, Sí. y que fueron un poco el origen, y esta parte a lo mejor está un poco olvidada, pero hubo un compromiso social de la Iglesia en aquel momento, ¿no? Sí. En los años 60. Sí. ¿Nos puede contar? Está lo que hay de todas las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos una de las cosas que hicimos fue un poco un manifiesto en una asamblea de capellanes. Entonces resulta, le dijimos, pues la transformación de lo anterior, el régimen anterior, de dictadura tal y tal y tal y tal, es decir, vamos a abrir las cárceles y que entre fresco, aire fresco, a ver si lava, limpia, purifica todo esto. Y eso fue. Y los estatutos que se han hecho después, todo, es que la legislación que había allí era el que la haga, que la pague. Y así era. Y eso, por supuesto, no seas tonto, que te la cargas, ¿no? Y eso, eliminarlo. Y oye, si se ha tenido y se tienen
una ley penitenciaria nueva, en todo este tiempo, ha sido conocimiento de los capellanes y además movido por los capellanes, lo mismo que hicimos organizaciones. Hay muchas de las organizaciones, antes todos eran frailes o monjas o gente de esa. ¿Por qué? No, hay que ser de todo. Si entra fresco, que el aire entre, pero el que hay. Si hace frío, frío. Si hace calor, que se haga. Y eso es lo que tiene que hacer la Iglesia. Y eso es lo que hicimos. ¿Quién ha sido toda la legislación, que sea mejor o peor? Se puede mejorar y se debe mejorar siempre, porque cuando entra aire, por lo menos se mueve. Los papeles saltan, pues a ver si saltan, y gracias a Dios. Si tenemos hoy una legislación buena y tenemos unas prisiones nuevas, precisamente a lo que no cerrarnos, lo que hizo algunos compañeros míos, queridos míos también, porque gracias a Dios tengo una cosa muy buena que les como he dicho, gracias a Dios, es que hemos trabajado, y he trabajado yo personalmente, con esas personas. Abrir, y hemos hecho pues que la prisión sea un lugar abierto. Hablamos de los años 70, Isidro. En los años 70, que yo era niño, pero también tengo referencias, ¿no? Porque ya las misas empezaban a decirse de cara, ¿no? En español, en castellano, y ya no se decían en latín, y hubo ahí un cierto boom, un cierto acercamiento de la gente en general a la Iglesia, ¿no? Tanto aquí en Tocanes los frailes, ¿no? Movimiento. ¿Cree usted que precisamente es por esta mentalidad de estos compañeros suyos, de ese aire que entró dentro de lo que era la Iglesia más anquilosada que había, ¿no? Sí. No, es que yo estábamos hablando un poco de mi situación de la prisión. Pero va en paralelo. Pero sí. Es que el papel de la Iglesia ahí ha sido fundamental para mí y para nosotros. Por eso hemos ido y he ido siempre por ese lado, porque eso es lo que desde el principio quería, y quise y he hecho lo que he podido, es verdad. Ahora pues uno, cuando ya se está dando cuenta de que las fuerzas ya no le responden tanto, pues tiene uno un poco que decir freno, y hay que echar el freno. A mí me dijo el obispo que tenía que renovarme. Claro. Digo, no renovarme. Y va a estar eternamente, ¿no? Digo, yo mi coche no es eterno. Ya, pues, si a usted le parece bien ahora, pues bueno, ahora ya está. Precisamente el testimonio que está usted dando hoy casa perfectamente con las directrices del Papa actual que tenemos, que es el Papa Francisco, que precisamente Francisco Francisco de Asís, ¿no? Sí, es Francisco de Asís, sí. ¿Piensa usted que el que la Iglesia retomara y se afianzara más en esta manera de ver las cosas y de manera de ver la vida sería bueno para la Iglesia Católica? Sí. Por eso yo creo en Dios, y creo que Dios no se queda cansado, no está cansado, y a veces pues nosotros lo aburrimos, pero no se cansa. Dios no se cansa nunca. Lo podremos aburrir las personas,
Y yo creo que sí, porque si pudiera dar golpes, si fuera un Dios de golpes, pero como es el Dios de amor, y eso, amigo, se puede comprar cosas, se pueden comprar cosas por el valor que le damos las personas al dinero o con lo que compran las cosas. Pero hay una cosa que no se puede, y es que a Dios lo podremos aburrir, pero no se cansa, y ahí está. Y eso es lo que intentamos, vivir un poco así. En toda la perspectiva que usted acaba de plasmarnos de todo lo que ha sido su vida, ¿cómo ve usted que en el año, ya en los años 20 del siglo XXI que estamos ya en el 2022, esté todavía la sombra de las dos Españas, ese enfrentamiento entre y se llegue en ocasiones a ser tan terrible? ¿Piensa usted que ahí la Iglesia debería de tener una función más conciliadora? Sí. ¿Cómo sería esto? Explíquenos. Bueno, yo sé, desde mi perspectiva, o por lo menos desde mis propias luces, pero son luces, que no es la luz, sino luces, hay pues cosas que hay que eliminar, y hay cosas que en la Iglesia hay que decir esto. ¿Por qué? Porque, amigo, tenemos la fuerza de Dios, y está el amor, que es lo más importante que hay en la vida. Una persona que ama, todo lo puede. O sea, me está diciendo, quiero entender, que dentro de la Iglesia actual hay asignaturas pendientes de reforma, que habría que reformar bajo su punto de vista. Sí, hay que reformar y cosas, la misma vida del cura, como hemos podido. Yo desde cuando yo llegué a la primera parroquia, a ser cura en esa parroquia, yo llegué en pantalón. Digo en pantalón porque yo llegué a Buria, y los críos y la gente, como el nombre ese no sonaba mucho, Isidro, eso, el cura, no, eso, pues yo fui el cura de los pantalones, porque llegué totalmente de paisano. No llevaba ni crema, ni he llevado nunca. Dice, no, soy una clase, soy uno más. El ser cura de almas no lo da el clérigo, ¿verdad? No. Cada uno. Ahora, también he de decir que no le tengo nada en contra, ni le voy a poner, como han puesto a mí por llevar pantalón nada más. O sea, pues, bueno, pantalón y vestido. ¿No? Sí, porque tenemos que explicar a las personas más jóvenes que nos están viendo, porque ver curas en pantalón normal y vestidos de paisano es muy normal hoy en día. Pero en la época que usted está diciendo, los curas tenían que ir con sotana, tenían que ir con falda. El 66, que estoy hablando del 1966, que fue cuando me ordené de cura, y es cuando llegué, y él fue en Bulla. Yo era el cura de los pantalones. Los padres, la familia, pues además decían, ¿quién le preguntaban al crío, sobre todo? Pues además estaba yo con los críos porque el otro cura era mayor, y entonces pues estaba yo con eso y decía, ¿quién ha dicho la misa? En definición, el cura de los pantalones. Yo era así. Yo siempre he llevado, nunca he tenido, no he llevado nada.
porque eso ya es un poco anecdótico, pero yo nunca me han operado. Entonces dice, bueno, ¿y usted por qué no se pone la tirilla? Yo, porque como no me han operado, no me han puesto el esparadrapo. Respeto la opinión del que lleve su masifalda o masique, porque lo que llevábamos la sotana era pues, una masifalda, ¿no? Que lleva desde la oreja a los pies. Sí, don Isidro, desde su sabiduría, está usted explicando una cosa muy importante y hay una cuestión que me gustaría. Hoy en día tenemos una crisis de vocaciones como también ha habido antes, pero quizás esa falta de perspectiva hacia donde usted está señalando puede ser que influyera en este alejamiento un poco de la vocación de la juventud, de lo que son la estructura católica actual. Sí, hay muchas cosas, te digo que hay que verlo todo, ¿no? Desde una perspectiva un poco extensa, ¿no? y extensiva, ¿no? Para hacer, yo pienso que hoy yo no me pongo como modelo, no. Ahora, que las personas que estamos viendo, sacado antes, hemos hablado del Papa Francisco, ¿eh? ¿Por qué el Papa Francisco acogió un santo, San Francisco de Asís, que también ha salido en la conversación? Hay que salir. Esa es la trayectoria que hace que muchas personas que están haciendo mucho bien por la humanidad, porque de esas muchas personas, porque hay ahora, porque no hay vocaciones, pues por algo será, hay que verlo. Celibato, lo que decíamos antes de esto, el maltrato que hemos tenido, ¿no? Y solemos tener, ¿no? Por ser curado, ¿no? Antes podía ser, bueno, tenía un cura, pero yo, ser cura no es un prestigio, tampoco, y en eso sí, tengo mala leche, por así decirlo, el que nos trata mal, porque somos curas, eso se las ve conmigo, no en el buen sentido de la palabra, ¿no? No, ya he dicho que no quiero tener a nadie enemigo, pero vamos, esa es la cuestión, y eso pienso que la gente... Y don Isidro, a partir de ahora, usted pues vinculado a la parroquia de Santiago de Totana, Sí. Trabajando, ¿no? Sí, pues sigue usted diciendo misa. No, sí. Sigue usted al pie del cañón. Al pie del cañón. Dije que me iba a mi pueblo, se lo dije al obispo, precisamente que conocía a mi pueblo. Porque, entonces resulta que le dije, no, dije, ¿a dónde te vas a ir? Dije, pues yo... Allí hay, en mi pueblo hay un sitio que lo conoce usted, don José Manuel. Dice, ¿qué? Dice, digo, hay sitio para irme. Tenemos el puente de la Rambla. Allí luego pongo una cosa, cojo ahí esto. Digo, hombre, yo me voy a Totana. Y allí estoy. Y él mismo, dije, hombre, te vas a meter en la Rambla, no te voy a dejar yo que te... Y yo, ya lo sé, si no me va... Digo, pero vamos, yo... Y aquí me vine y le dije a los dos curas... ¿Y sigue usted participando activamente en la vida de la parroquia? Yo lo que pueda, aquí estoy. No estoy, y digo,
se lo digo a mis compañeros y también el otro día cuando me junté con los ya en esta zona de Lorca, que yo estoy aquí, lo que pueda, soy jubilado pero activo. Muy bien, don Isidro. Y eso es lo que soy. Le decía que prácticamente pues ya vamos a ir terminando. ¿Se nos olvida algún mensaje importante que usted quiera decirle a las personas de Totana? Pues a usted que somos la televisión del pueblo. Del pueblo, sí. Entonces, ¿alguna cuestión importante o algún mensaje que usted quiera decir para terminar a las personas que nos estén viendo? Hombre, pues a todos los que me estáis viendo, no sé si sabréis quién soy, porque llevo tiempo fuera, pero aquí me tenéis para lo bueno, para lo malo, si es para eliminarlo vosotros, yo os ayudo, pero sepáis que lo que tenéis que hacer vosotros no lo puede hacer otro, sois vosotros. No seáis remolones y menos de estos del tren pasado. No que venga el AVE, ese tren, sino, pero tampoco el no tener tren. Lo tenemos que hacer nosotros. Y eso no esperéis que lo hagan otros. Yo, lo que hay, adelante, para adelante. Sed con honra y quereros mucho, porque es lo más importante que hay, que nos queramos y tratarnos lo mejor posible. Que tenemos que llevar mascarilla, bueno, pues si eso es lo que hay que hacer, pues lo llevo. Pero que sepáis que hay que apoyar siempre el hambre y sobre todo para los más necesitados. Muy bien, don Isidro, pues muchísimas gracias por su testimonio, por las enseñanzas que en este tiempo nos ha hecho llegar y muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Pues nada, ya sabéis que aquí estoy. Soy jubilado, activo. Estoy en activo.